Durante más de 2 siglos, Oak Island se ha erigido en una de las leyendas más duraderas y enigmáticas del mundo, un lugar del que se susurraba que era la última morada de un tesoro, que en términos actuales podría valer nada menos que 350 millones de dólares. Desde aquel primer momento, en 1795, en que la curiosidad se convirtió en obsesión, más de 40 grandes intentos de excavación han horadado su suelo, y más de 100 millones de dólares se han invertido en tratar de descubrir lo que hay debajo. Cada pozo excavado, cada plataforma de madera descubierta, cada túnel, que parecía demasiado deliberado para ser natural, no ha hecho sino ahondar en la creencia de que algo extraordinario se oculta bajo la superficie del infame pozo del dinero. Cuanto más se ha profundizado, más fuerte se ha hecho el misterio, alimentando no solo la esperanza, sino la convicción. Pero lo que se desarrolla en Season 13, Episodio 25, cambia el tono de toda la historia de un modo que pocos esperaban. Esta vez el peligro no es un tesoro enterrado ni el derrumbe de los túneles. Es algo mucho más inquietante. Es la duda. El tipo de duda que no procede de la imaginación sino de los datos. Por primera vez en esta larga historia, la búsqueda ya no se rige únicamente por el instinto, la leyenda o las pistas dispersas. Se ha convertido en una confrontación entre la creencia y la ciencia, un momento en el que las pruebas contundentes empiezan a cuestionar todo lo que se ha aceptado durante generaciones. Muestras de testigos tomadas a profundidades de entre 30 y 30 metros revelan algo que nadie quería ver. En varios lugares clave donde las teorías anteriores insistían en la existencia de estructuras artificiales, las capas no muestran ahora más que suelo natural. Lo que antes se interpretaba como huecos artificiales o cámaras ocultas, empieza a aparecer más bien formaciones geológicas moldeadas por el tiempo y no por la mano del hombre. Aún más inquietante, las cavidades identificadas en las exploraciones sísmicas, que antes se creía que eran bóvedas del tesoro, se reclasifican ahora como zonas de colapso, espacios vacíos creados por el desplazamiento del terreno y no por un diseño intencionado. En algunos puntos de perforación donde las expectativas de descubrimientos de gran valor estaban en su punto álgido, la tasa de recuperación ha caído hasta casi cero. Donde debería haber pruebas, solo hay silencio. Este es el momento en que los cimientos de la teoría de Oak Island empiezan a tambalearse. El equipo antaño, unido por una visión compartida, se encuentra ahora dividido. Algunos expertos se aferran a la creencia de que el tesoro aún puede existir, tal vez más profundo de lo que nadie ha alcanzado hasta ahora, oculto justo más allá de los límites de la exploración actual. Otros, sin embargo, empiezan a decir algo mucho más inquietante. Sugieren que las pistas reunidas a lo largo de los últimos 200 años pueden haber sido malinterpretadas, malentendidas o incluso exageradas con el paso del tiempo. Si eso es cierto, entonces se plantea una cuestión que afecta al núcleo de todo. ¿Y si la búsqueda del tesoro más famosa del mundo se ha construido no sobre la verdad, sino sobre una narración errónea que se hacía más fuerte con cada nueva versión? Así que la pregunta se hace inevitable. ¿Es real el legendario tesoro de 350 millones de dólares que aguarda pacientemente bajo capas aún intactas? ¿O ha sido siempre una ilusión, una historia tan poderosa que convenció a generaciones para que creyeran en algo que nunca existió de verdad? La respuesta parece más cercana que nunca, pero de algún modo más incierta que en ningún momento anterior. Porque a medida que surgen nuevos descubrimientos no simplifican el misterio sino que lo profundizan. Para entender cómo esta creencia se hizo tan poderosa, hay que volver al principio. En 1795, en esa pequeña isla de la costa de Nueva Escocia, 3 chicos notaron una extraña depresión en el suelo. A primera vista parecía algo ordinario, algo fácil de ignorar. Pero cuando empezaron a cavar, la curiosidad se convirtió rápidamente en algo mucho más convincente. A profundidades de entre 3 y 4 metros, encontraron plataformas de madera colocadas a intervalos regulares cada 3 metros. No era una formación natural. Sugería intención, diseño y propósito. Alguien había estado allí antes y había construido algo con cuidado. Ese descubrimiento transformó una simple curiosidad en un misterio que se extendería a lo largo de los siglos.
A partir de ese momento, Oak Island dejó de ser solo un lugar y se convirtió en una obsesión. A lo largo de los 1800 años y hasta la era moderna, llegaron oleadas y oleadas de exploradores, cada una de las cuales aportaba nuevas tecnologías, nuevas teorías y renovadas esperanzas. Se gastaron millones de dólares a menudo en perforaciones que costaban cientos de miles de dólares cada una. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, nunca se recuperó nada definitivo. Aún así, la isla se negaba a renunciar a su silencio. En su lugar ofrecía fragmentos, una losa de piedra encontrada a unos 90 pies. Inundaciones repentinas por debajo de los 150 pies que parecían demasiado controladas para ser accidentales. Rastros de metal detectados a múltiples profundidades. Cada pista incompleta por sí sola, pero que en conjunto formaba una narrativa de que algo valioso aún podía estar oculto. Y sin embargo, todos los intentos parecían acabar de la misma manera: pozos que se derrumbaban sin previo aviso, túneles que se llenaban de agua como activados por mecanismos invisibles, operaciones enteras que se deshacían en instantes, como si la propia isla se resistiera a la intrusión. El coste no fue solo económico. A lo largo de los años, se perdieron vidas en la búsqueda de este misterio. Según los informes, 6 hombres nunca regresaron de la búsqueda. Y aún así, nadie se detuvo, porque Oak Island se había convertido en algo más que un lugar. Se había convertido en un reto, una pregunta que se negaba a quedar sin respuesta. Lo que realmente alimentó esta búsqueda incesante no fue solo la excavación, sino la historia que surgió en torno a ella. Con el tiempo, las pistas dispersas evolucionaron hasta convertirse en teorías estructuradas. Los mapas antiguos insinuaban la existencia de redes ocultas bajo la isla. Las leyendas locales hablaban de piratas que escondían tesoros en lugares remotos e inalcanzables. Luego se añadió la teoría de los caballeros templarios, que sugería que grandes riquezas y artefactos sagrados habían sido trasladados fuera de Europa y ocultados en un lugar como Oak Island. Junto a ella, la teoría del tesoro español añadió otra capa, proponiendo que el oro y la plata de Sudamérica podrían estar enterrados allí, ocultos de miradas indiscretas. A medida que estas teorías se fusionaban, la escala del misterio se ampliaba. Ya no se trataba solo de oro enterrado, sino de artefactos de valor incalculable, reliquias antiguas y posiblemente objetos de inconmensurable significado histórico y religioso. Algunos incluso especularon con objetos como el Arca de la Alianza, sugiriendo que si alguna vez se realizaba un descubrimiento de este tipo, su valor iría mucho más allá del dinero. Aún así, las cifras empezaron a definir la narración. Las estimaciones variaban, pero con el tiempo, una cifra común surgía una y otra vez: de 300 a 350 millones de dólares. Una cifra lo suficientemente grande como para capturar la imaginación, pero lo suficientemente específica como para sentirse real. El punto de inflexión llegó cuando los medios de comunicación y el entretenimiento amplificaron la historia. Documentales, noticias y sobre todo programas como La maldición de Oak Island llevaron el misterio a los hogares de todo el mundo. Con cada nueva temporada, la tensión crecía, las apuestas aumentaban, y la creencia en un enorme tesoro escondido se hacía más fuerte. Lo que antes había sido una posibilidad se transformó poco a poco en algo más poderoso, se convirtió en una verdad aceptada en las mentes de muchos. La idea de que algo enorme yacía oculto bajo la isla se convirtió en la fuerza motriz de cada nueva expedición. Pero cuando llegó la tercera temporada, la búsqueda se había convertido en algo totalmente distinto. Ya no era una simple búsqueda del tesoro impulsada por la esperanza y la leyenda. Se había convertido en una operación científica guiada por la tecnología avanzada y el análisis de datos. En las últimas temporadas, el equipo había descubierto pistas pequeñas pero intrigantes: fragmentos de madera, rastros de metal, indicios de antiguos túneles. Sin embargo, nada de ello constituía una prueba innegable de la existencia de una cámara del tesoro. Y entonces la estrategia cambió. En esta ocasión, no se trataba de excavar a ciegas, sino de entender lo que había debajo antes de romper el suelo. Tecnologías como el escaneado de muones y la cartografía sísmica se convirtieron en elementos centrales de la investigación. El escaneado de muones
Un método de vanguardia capaz de detectar huecos subterráneos sin necesidad de excavar, reveló zonas con patrones de densidad inusuales. Estas anomalías sugerían la posibilidad de grandes espacios huecos o formaciones estructuradas ocultas en las profundidades. Los escaneados sísmicos añadieron otra capa produciendo señales que no parecían del todo naturales, insinuando de nuevo algo potencialmente hecho por el hombre. El equipo reunió datos recopilados a lo largo de más de una década. Viejos registros de perforación, registros de túneles de inundación, resultados de detección de metales, todo fue analizado y comparado. Comenzaron a surgir patrones. Cuando toda la información se alineó, destacó una zona objetivo específica. Una profundidad entre 150 y 180 pies. La misma profundidad en la que muchas expediciones anteriores habían fracasado sin una explicación clara. Y ahora una vez más era el nivel que producía las señales más fuertes, pero al mismo tiempo, cuanto más se profundizaba en el misterio, más incierto se volvía todo. Porque en un misterio como Oak Island cada respuesta abre la puerta a más preguntas. En ese momento, todo el equipo empezó a pensar que ese podría ser el lugar exacto donde se oculta el misterio de los 220 años. Se instalaron equipos de perforación pesados, se prepararon sondeos multipunto, y cada día se invertían enormes cantidades de dinero en buscar esa zona exacta. No se trataba de una temporada de excavaciones más. Fue un momento en el que por primera vez todo pareció conectarse. Y sentí que la verdad podría finalmente salir a la luz. Pero junto con eso vino un miedo. Si tampoco se encontraba nada a esta profundidad, entonces toda la teoría del tesoro de 350 millones de dólares podría venirse abajo. A estas alturas del 13, estacional, la búsqueda de Oak Island se había convertido en una apuesta definitiva. Todas las exploraciones, análisis de datos y pistas de los últimos 200 años apuntaban a una sola cosa. La verdad real podría estar oculta en algún lugar entre 100 y 180 pies de profundidad. Y para apuntar a esto comenzó la fase más agresiva, la operación de perforación profunda. Esta vez el equipo no se dedicó a excavar al azar, sino que planificó perforaciones precisas. Las bautizó con el nombre de serie de -XX. Cada perforación era un movimiento calculado perforado en coordenadas exactas en un intento de llegar finalmente a cualquier estructura que pudiera existir bajo tierra. Cada instalación de perforación en sí era una operación masiva. Enormes plataformas, camiones de apoyo, máquinas en constante funcionamiento. Todo funcionaba a pleno rendimiento. Cada perforación llegaba a profundidades de 120, 150, a veces incluso 180 pies. Y no era un trabajo fácil. La inestabilidad del terreno, la presión del agua y las antiguas zonas de derrumbe convertían cada intento de perforación en un grave riesgo. A veces la broca se atascaba, otras todo el pozo se volvía inestable. Pero el equipo no iba a detenerse. El factor más importante era el coste. Una sola operación de perforación costaba entre $300.000 y $500.000. Y cuando varios pozos de sondeo funcionaban al mismo tiempo, millones de dólares se hundían literalmente en la tierra cada día. Pero esta vez la mentalidad estaba clara: o encontramos la verdad o todo acaba aquí. Con cada nueva perforación la tensión iba en aumento. En algunos puntos aparecían rastros metálicos, en otros señales de vacío, pero seguía sin haber una confirmación clara. Se podía ver tanto agotamiento como esperanza en las caras del equipo, porque sabían que ahora habían llegado a las mismas profundidades donde muchas operaciones habían fracasado antes. Pero esta vez había una diferencia. Disponían de mejor tecnología, más datos y, lo más importante, un objetivo claro. Ya no había opción de dar un paso atrás. Después de invertir tanto dinero, tiempo y esfuerzo, la operación había llegado a un punto en el que solo quedaban dos posibilidades. Tras la perforación profunda, la mayor esperanza residía en las muestras de testigos. Dado que son el tipo de pruebas que proceden directamente del subsuelo y revelan la verdad sin conjeturas. El equipo confiaba plenamente en que las muestras tomadas a profundidades de 100 a 180 pies mostrarían algo que podría confirmar una estructura hecha por el hombre, como madera vieja, fragmentos de metal o indicios de una cámara oculta. Pero en cuanto salieron las primeras muestras, la historia empezó a cambiar de repente.
Donde se esperaban capas estructuradas y señales artificiales, solo había capas irregulares de suelo natural, de aspecto completamente geológico, como si el suelo nunca hubiera sido perturbado en absoluto. En varios puntos de perforación, la situación se volvió aún más chocante. Los lugares que los escáneres anteriores habían mostrado como zonas de señal fuerte, producían ahora material de valor cero. No había rastros de metal, ni artefactos, ni densidad inusual. Algunas muestras eran tan ordinarias que costaba creer que alguien hubiera intentado ocultar algo allí. Todas las muestras se comprobaron una y otra vez, se volvieron a analizar en laboratorios, pero los resultados no cambiaron. La confusión empezó a crecer entre los expertos, porque los datos que esperaban no coincidían en absoluto con la realidad sobre el terreno. Un geólogo veterano dijo claramente, «Este patrón no coincide. Si hubiera una cámara o estructura aquí deberíamos haber visto un tipo diferente de estratificación». Y este fue el momento en que por primera vez las dudas sobre toda la teoría salieron a la luz. Ahora la cuestión no era solo dónde está el tesoro, sino si alguna vez existió. Algunos miembros del equipo seguían aferrándose a la esperanza de que tal vez la siguiente perforación revelara algo grande. Pero en el fondo todos comprendían que si las propias muestras del núcleo no lo corroboraban, entonces esta historia de 220 años estaba al borde de la ruptura. Mientras continuaran las perforaciones, el equipo tenía una creencia: si las muestras del núcleo no daban respuestas claras, entonces los datos sísmicos y de exploración seguramente sí lo harían. Los informes de los escáneres de muones habían mostrado múltiples cavidades de entre 150 y 180 pies, y la cartografía sísmica había identificado zonas en las que la densidad cambiaba repentinamente, lo que sugería la existencia de una estructura o cámara hueca debajo. Basándose en esto se creó un plan de perforación de millones de dólares. Pero en la temporada 13, cuando estos datos se volvieron a analizar en detalle, toda la historia empezó a cambiar. Muchas de las cavidades que antes se consideraban posibles cámaras del tesoro empezaban a parecer ahora zonas de hundimiento, lugares donde el suelo podría haberse hundido con el tiempo. Algunas lecturas sísmicas habían mostrado señales de vacío de hasta 20 o 30 pies de profundidad, pero cuando se perforó en esos puntos exactos, no solo se encontró tierra suelta y capas rotas, sino ninguna estructura sólida. En varios lugares la profundidad de escaneado y la profundidad real de perforación ni siquiera coincidían, lo que aumentaba aún más la confusión. El equipo comparó los datos antiguos con los nuevos resultados. Se verificaron más de 10 puntos principales de exploración, pero ni un solo lugar proporcionó pruebas claras que pudieran confirmar con seguridad que aquí hay una cámara. Había señales, pero no eran coherentes. En algunos lugares la forma era incompleta, en otros el patrón se rompía, y en muchos casos las lecturas parecían completamente naturales. Este fue el momento en que empezaron a surgir serias dudas entre los expertos. Un experto en geofísica dijo claramente: «Oh, puede que hayamos interpretado estas señales como estructuras, pero en realidad podrían ser derrumbes geológicos». Y ahora la gran pregunta era: ¿hemos estado interpretando mal estas señales durante 220 años? Algunos expertos seguían creyendo que el suelo de Oak Island es tan complejo que los escáneres no pueden revelar toda la verdad. Pero muchos habían empezado a aceptar que el problema podía no estar en la tecnología, sino en la interpretación. Precisamente por eso, por primera vez, toda la teoría del tesoro de los 350 millones de dólares empezó a parecer débil frente a los datos reales. Ahora esta caza ya no consistía solo en encontrar el tesoro. Se había convertido en una búsqueda de la verdad misma. ¿Qué es real y qué es ilusión? Cuando las muestras de testigos y los datos sísmicos empezaron a dar resultados inesperados, el equipo dio un paso que sacudió toda la historia: el reanálisis de los registros históricos. Y esto significaba que ya no se limitaban a excavar el suelo, sino que también reexaminaban todos los registros escritos de los últimos 220 años. Registros de excavación de los 1800, diarios antiguos, informes de empresas, todo se reabría y revisaba. Porque si los datos actuales no coincidían entonces en algún lugar del pasado,
Algo debía de haberse malinterpretado. La mayor duda se planteó en torno a la teoría de las plataformas de madera. Según los registros antiguos, se encontraron plataformas de madera cada 10 pies a 30 pies, 40 pies, incluso hasta 90 pies. Esta fue la prueba clave que convenció a la gente de que la fosa no era natural, sino un pozo hecho por el hombre. Pero cuando hoy se realizan perforaciones modernas y se toman muestras de núcleos esas mismas profundidades, no muestran capas de madera tan estructuradas. Se encontraron algunos restos de madera pero dispersos e inconsistentes. Nada que ver con una estructura de ingeniería. Después de esto, la atención se desplazó hacia la teoría de los túneles de inundación. Los informes de los 1800 afirmaban que en cuanto la excavación alcanzaba cierta profundidad, el agua del mar se precipitaba de repente como si estuviera conectada a través de túneles ocultos. Pero en las exploraciones y los datos de perforación actuales, no se han encontrado pruebas claras y continuas de tales túneles. Se observó cierta intrusión de agua, pero también podía tratarse de la presión natural de las aguas subterráneas, no necesariamente parte de un complejo sistema de trampas. Ahora la pregunta era aún más profunda. ¿Eran exagerados los informes de los 1800? En aquella época no existían herramientas avanzadas ni sistemas de medición precisos. Las condiciones de excavación eran a menudo peligrosas, y la documentación no era tan fiable como hoy en día. Es posible que algunas observaciones fueran exageradas o malinterpretadas. Y si esos mismos registros se convirtieron en la base de toda la teoría de los 220 años, entonces significa que toda la historia podría estar asentada sobre una base inestable. Este era el punto en el que el pasado y el presente se encontraban frente a frente. Por un lado, estaban las creencias construidas a lo largo de 200 años, y por otro, los datos científicos modernos. Y cuando los dos no coincidieron por primera vez, empezó a parecer que el misterio de Oak Island podía tener menos que ver con un tesoro escondido y más con una historia malentendida. En esta fase de Season 13, la excavación de Oak Island ya no solo se desarrollaba bajo tierra. Había empezado otro tipo de batalla dentro del propio equipo porque los datos que llegaban, muestras de núcleos, exploraciones sísmicas, reanálisis históricos, apuntaban a una cosa. La teoría del tesoro de los 350 millones de dólares podría no ser tan sólida como la gente había creído durante años. Y aquí es donde el equipo empezó a dividirse claramente en dos bandos. Por un lado estaban los expertos que seguían creyendo que el tesoro existía. Argumentaron que la geología de Oak Island es tan compleja que los escáneres y las perforaciones no pueden revelar toda la verdad. Hemos visto señales, hemos encontrado restos de metal. Sin duda, hay algo ahí abajo. Ese fue su principal argumento. Según ellos, aún queda por explorar la zona más profunda por debajo de los 150 a 180 pies, y la verdadera cámara podría existir incluso a mayor profundidad. Pero en el otro bando había expertos que habían empezado a cuestionar abiertamente la teoría. Su argumento era sencillo después de más de 10 perforaciones importantes, millones de dólares gastados en exploraciones y múltiples muestras analizadas en laboratorio. Si no se ha encontrado ninguna prueba clara de la mano del hombre, quizá toda la narrativa en sí esté viciada. Para ellos, esto ya no era una simple búsqueda del tesoro. Se había convertido en una investigación científica en la que los datos importaban más que las creencias. Aquí es donde las discusiones empezaron a subir de tono. Empezaron a surgir discusiones en las reuniones. Los mismos datos se interpretaban de dos maneras completamente distintas. Una parte decía, estamos muy cerca, solo tenemos que profundizar un poco más. El otro bando decía, vamos en la dirección equivocada, y cada día se malgastan millones de dólares. No se trataba solo de una diferencia de estrategia, sino de un choque directo entre la verdad y la creencia. La mayor presión recaía sobre los hermanos Lagina, porque por un lado estaba el sueño de toda su vida, y por otro, la creciente duda de los expertos. Si seguían excavando, el riesgo aumentaría. Si se detenían, la verdad podría no salir nunca a la luz. Y este conflicto interno hizo que toda la operación fuera aún más intensa. Porque ahora la cuestión ya no era solo si había o no un tesoro debajo. Cuando llegó la temporada 13, Oak Island ya no era solo un misterio.
Se había convertido en un proyecto en el que estaban en juego más de 100 millones de dólares. A lo largo de 220 años distintos equipos habían intentado excavar esta isla. Pero en la era moderna los hermanos Laguna la convirtieron en una operación a escala industrial. Pesados equipos de perforación, escáneres, de muones, estudios sísmicos, equipos de expertos, logística, se gastaban millones de dólares cada día. Algunas estimaciones sugieren que perforar un solo sondeo podía costar entre $300.000 y $500.000. Y en la temporada 13, múltiples puntos de perforación funcionaban al mismo tiempo. Eso significa que millones de dólares se iban directamente al suelo cada semana y sin garantía de resultados. Pero la verdadera presión no era solo el coste, sino los inversores. Las personas que habían financiado este proyecto esperaban ahora resultados. Al principio todos creían que la teoría del tesoro de los 350 millones de dólares resultaría cierta y la inversión se multiplicaría. Pero las muestras de los testigos eran débiles, los escáneres seguían sin estar claros y los datos no coincidían con las expectativas. La confianza de los inversores también empezó a tambalearse. Ahora cada decisión no era solo científica, sino también financiera. Antes de cada nuevo intento de perforación surgía la misma pregunta: ¿es esta la última oportunidad o solo otro costoso experimento? El tiempo también se agotaba rápidamente. La temporada de excavaciones en Oak Island es limitada y cada día de retraso podía suponer pérdidas millonarias. Si los gastos seguían aumentando sin ningún descubrimiento claro, también aumentaría el riesgo de paralizar el proyecto a mitad de camino. Incluso dentro del equipo, la tensión era claramente visible. Las reuniones ya no eran solo sobre datos, sino también sobre presupuestos. Y aquí es donde surgió la mayor duda. ¿Y si la teoría de los 350 millones de dólares del tesoro es errónea? Porque eso no solo significaría una suposición errónea. Significaría más de 100 millones de dólares de inversión, años de esfuerzo y 220 años de creencia, todo derrumbándose de golpe. Este fue el momento en el que la búsqueda de Oak Island fue más allá de un viaje emocional y se convirtió en una realidad de hacer o deshacer en la que o bien todo se encontraba finalmente o todo llegaba a su fin. En este punto de Season 13, toda la historia de Oak Island se detuvo ante una pregunta que sacudió este misterio de 220 años. ¿Y si aquí nunca hubo tesoro alguno? Hasta ahora todas las pistas que se habían encontrado se veían siempre como parte de una bóveda organizada en una cámara oculta o en un sistema cuidadosamente diseñado. Pero cuando se juntaron los datos sísmicos modernos, las muestras de núcleos y los resultados de las perforaciones, empezó a aparecer una imagen completamente distinta. Muchos geólogos empezaron a plantear la posibilidad de que toda esta zona fuera en realidad un sistema de sumideros naturales o una trampa geológica donde el flujo de agua subterránea, la erosión y los derrumbes a largo plazo creaban huecos que solo parecían hechos por el hombre desde la superficie. En otras palabras, las cavidades que durante años se habían considerado cámaras del tesoro podrían ser solo zonas de derrumbe. El descubrimiento repetido de tierra suelta, capas rotas y suelo inestable durante las perforaciones apuntaba en la misma dirección. Ahora la atención se centraba en los artefactos sobre los que se había construido toda la teoría, las pequeñas piezas de metal, los fragmentos de madera y los materiales inusuales hallados a lo largo de 200 años. ¿Formaban realmente parte de un tesoro oculto? ¿O habían sido malinterpretados? Algunos expertos empezaron a creer que podría tratarse simplemente de restos aleatorios arrastrados bajo tierra a lo largo del tiempo por procesos naturales. La mayor sorpresa fue la siguiente. Hasta ahora no se ha encontrado ni una sola prueba clara que demuestre la existencia de una bóveda organizada debajo. Ninguna estructura consistente, ninguna pared de cámara, ningún sistema que demuestre que alguien había planeado y escondido cuidadosamente un tesoro aquí. Y si esto es cierto, entonces significa algo enorme. Puede que toda esta búsqueda del tesoro de 220 años haya ido en la dirección equivocada. Pues el momento en que la historia se alejó del tesoro y se acercó a la verdad. Y por primera vez pareció que Oak Island no había escondido nada. Al final de la temporada 13,
La búsqueda de Oak Island llegó a un punto de inflexión en el que la cuestión ya no estaba bajo tierra sino en manos de quienes tomaban las decisiones desde arriba. ¿Debía continuar la excavación o debía detenerse definitivamente? Ya se habían gastado más de $10 millones, se habían perforado más de 10 pozos principales y se habían explorado profundidades de entre 150 y 180 pies. Con cada nuevo intento de perforación, tanto el coste como el riesgo aumentaban, y la situación había llegado a un punto en el que incluso una pequeña decisión podía determinar el futuro de todo el proyecto. Por un lado, algunos expertos seguían creyendo que la verdadera zona objetivo podía estar aún más profunda, y si se detenían ahora la última oportunidad, podría perderse para siempre. Para ellos ver que era solo un poco más de esfuerzo. Tal vez ir 20 a 30 pies más profundo podría cambiarlo todo. Pero en el otro lado, el argumento era fuerte. Los datos ya eran débiles, las exploraciones no coincidían, y cada nuevo intento de perforación costaba entre $300,000 y $500,000 sin ninguna prueba sólida. Esto ya no era solo exploración, se había convertido en una apuesta de alto riesgo. Aquí es donde apareció el mayor conflicto emocional frente a Rick Lagina y Marty Lagina. Para Rick no se trataba solo de un proyecto, sino de un sueño que había vivido durante años. Marty, en cambio, se situaba en el lado práctico donde los números, el coste y la realidad importaban más. Las reuniones ya no eran solo discusiones científicas. Se habían vuelto emocionales y financieras al mismo tiempo. Y este fue el momento en que toda la situación se convirtió en riesgo frente a realidad. Si seguían excavando, habría más dinero, más tiempo y más incertidumbre. Y si se detenían aquí, un misterio de 220 años podría quedar incompleto para siempre. La decisión no fue fácil porque no se trataba solo de parar o continuar la excavación. Se trataba de decidir si era correcto seguir persiguiendo este misterio o aceptar finalmente la verdad. Al final de la temporada 13, toda la historia de Oak Island había llegado a un punto en el que la teoría del tesoro de los $350 millones por primera vez parecía desmoronarse de verdad. El tesoro, que durante años se había dado casi por confirmado, aparecía ahora débil frente a los datos, los escáneres y las muestras del núcleo. No había ninguna cámara clara, ninguna estructura sólida, ni ninguna prueba que pudiera confirmar la existencia de una bóveda organizada debajo. Pero lo más interesante es esto: el misterio no ha terminado. Simplemente ha cambiado de forma. Ahora ya no se trata solo de encontrar el tesoro, sino de comprender cuál es la auténtica verdad. Ahora la cuestión ya no es dónde está escondido el tesoro, sino si alguna vez existió. Algunos expertos creen que Oak Island podría ser una compleja ilusión geológica en la que sumideros naturales, derrumbes, corrientes de agua altas y subterráneas han creado formaciones que a la mente humana le parecen un sistema hecho por el hombre. Por otro lado, algunos siguen creyendo que el verdadero tesoro podría existir en capas más profundas, solo que aún no se ha llegado a él. En otras palabras, la verdad sigue dividida en dos partes. La realidad por un lado, la creencia por otro. Y quizá esa sea la mayor fuerza de este misterio. Incluso después de 220 años, Oak Island no da una respuesta definitiva, sino que plantea preguntas aún mayores. Cuanto más se intenta comprender, más complejo se vuelve. Y llegados a este punto, la historia nos deja con una última pregunta. ¿Engañó Oak Island a todo el mundo durante 220 años? ¿O la auténtica verdad sigue oculta más profundamente bajo tierra?